Bienvenidos a un nuevo video de su canal Tiempo Económico. En este vamos a realizar un experimento que normalmente llevo a cabo en la clase de crecimiento económico que imparto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Particularmente este experimento también lo realizo en el laboratorio de problemas estructurales de la economía mexicana. Y bueno, es un experimento bastante atractivo en el cual vamos a llevar a cabo un ejercicio de contabilidad del crecimiento. También se le conoce como el residuo de Solow, en virtud de un artículo que precisamente Solow publicó en el año de 1957 y en el cual pretendía demostrar cuál era la contribución de los diferentes determinantes o factores de la producción al crecimiento económico, y en particular estaba preocupado por encontrar el rol del progreso tecnológico exógeno, o bien también conocido como productividad total factorial, o también conocido como el residuo de Solow. Recibe pues muchos nombres este ejercicio que vamos a realizar. Me voy a apoyar en esta presentación que ahora ustedes ven en pantalla, y bueno, la he nombrado para facilidad el residuo de Solow. Y bueno, el objetivo de este experimento, de esta práctica, es llevar a cabo contabilidad del crecimiento utilizando como ejemplo el caso argentino. ¿Por qué utilizamos Argentina y no México, que es el país de un servidor? Bueno, porque Argentina es un país que ha enfrentado una serie de situaciones adversas recientemente, y es un país que es uno de los más importantes de América Latina, y bueno, además tiene una serie completa de información que nos permitirá llevar a cabo este ejercicio. Pues bien, los datos los vamos a obtener de la Penn World Table en la versión 7.1. Vamos a trabajar con datos que van de 1950 a 2010. Y de esta Penn World Table, que por cierto el enlace lo dejaré en la descripción del video, ustedes deben de extraer las variables de población total, de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB per cápita a precios del 2005 y del PIB por trabajador a precios del 2005. Con estas cuatro variables vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, los datos se encuentran en internet y bueno, acá los estoy mostrando. Esta es la Penn World Table 7.1. Evidentemente hay una versión más reciente con datos más recientes. La última es la 10.01, como pueden ver del lado izquierdo de sus pantallas en la parte superior. Nosotros la que utilizaremos es la versión 7.1, que tiene información de 189 países para el periodo 1950-2010. Y en la parte de abajo van a encontrar ustedes una descripción de la base, van a encontrar una nota sobre las tablas, van a encontrar cómo están descritas o cómo se componen cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Y bueno, regresamos entonces, insisto, vamos a trabajar con cuatro variables: la de población total, la de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, la del PIB per cápita a precios del 2005 y la del PIB por trabajador a precios del 2005. Bien, entonces vamos a construir en Excel una tabla, y en esa tabla vamos a tener los años del 50 al 2010. Enseguida tendremos la población y luego el PIB per cápita, la inversión en términos porcentuales y el PIB por trabajador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener nuestra primera tabla y se las voy a mostrar cómo es que va a quedar finalmente en el Excel. Entonces vean, tengo una columna de año, tengo una columna de población, tengo una columna de PIB per cápita y tengo una columna también de inversión porcentual y finalmente una columna de PIB por trabajador. Entonces tengo las cuatro variables para los años que a mí me interesa trabajar en este ejercicio del residuo de Solow. Vean, aquí está la información para que lo consideren. Bien, lo primero que vamos a hacer es, con esta información, a graficar en el Excel el PIB per cápita y el PIB por trabajador.
Aquí ya lo he hecho y bueno, aquí lo estoy mostrando cómo finalmente queda. Evidentemente, como pueden ver, los valores absolutos en este caso del PIB por trabajador, pues son más grandes que los del PIB per cápita. Recuerden que el PIB por trabajador, pues al ser menos los trabajadores que la población total, pues evidentemente el cociente va a ser mayor y por eso el PIB por trabajador es más grande que el PIB per cápita. Pero se puede observar que estas series son en cierto sentido muy similares porque siguen la misma trayectoria. Para realizar estas gráficas utilicé, les insisto, el Excel. Entonces aquí en mi archivo de Excel creé una pestaña que se llama gráfica del PIB per cápita. Y lo que hice fue poner los años, como pueden ver, y poner la variable de PIB per cápita, la variable de PIB por trabajador. Toda vez que he puesto estas variables, construí la gráfica que ustedes están viendo y que estoy presentando en mi archivo de PowerPoint. Entonces esto me permite observar cómo han sido las tendencias en el tiempo en valores absolutos del PIB por trabajador y del PIB per cápita. Dos importantes variables para nuestro ejercicio. Bien, lo siguiente que voy a hacer es graficar el comportamiento de la población. Como pueden ver aquí en el caso de la población argentina, desde el año de 1950 hasta el año 2010, es una población que crece de manera constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el resultado, es muy claro de cómo crece de manera permanente la población. Esto lo hice en Excel nuevamente, me regreso al Excel, creé una pestaña que se llama gráfica de población, tomé los años y tomé la población, y con esa información construí la gráfica que ustedes acaban de ver y bueno, que están viendo aquí también en el Excel, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mi segunda gráfica. Y bueno, continúo con el ejercicio, con este experimento que estamos haciendo. Ahora tengo la gráfica de la inversión como porcentaje, ¿verdad? Entonces vean, aquí tengo la inversión del 50 al 2010 y en promedio parece que hay una inversión de 25% del Producto Interno Bruto para todo el periodo. Para el caso argentino hay momentos de caídas en los 80s, en los 90s y claramente también a principios de los 2000. Y bueno, esta gráfica otra vez la hice utilizando el Excel. Entonces aquí en Excel me sitúo donde dice gráfica de inversión y vean que está la inversión ahí. Como porcentaje del Producto Interno Bruto están los años y simplemente he graficado esa información. Así que ahí la tenemos. Y ahora vamos a la última, que sería, más bien ya era la última, y vamos ahora a pasar al paso. El paso siguiente sería calcular la ratio de capital a producto, también conocida tasa de capital a producto, o sea, KY sobre Y, K sobre Y. Y bueno, vamos a calcular las series de capital. Las series de capital no se encuentran disponibles en la Penn Table, entonces vamos a aproximarnos a ellas. Y para aproximarnos vamos a recordar que la ecuación de acumulación de capital pues es K subíndice T más 1, donde esto es igual a la inversión en el tiempo T más 1 menos delta por K subíndice T. Para hacer este cálculo del capital, nos hace falta la tasa de depreciación y un valor inicial para el capital. Son dos datos que no tenemos. Entonces, en el caso de la depreciación, vamos a suponer que esta vale 0.1 y que el valor inicial de capital es I sobre delta, que es el nivel correspondiente al estado estacionario, o sea, K barra igual a I más 1 menos delta por K barra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar a cabo esos supuestos de partida. Y bueno, vamos a recordar también que la población por el PIB per cápita nos da el producto total. Y bien, lo primero que haremos para encontrar el valor inicial, que es el que nos interesa para poder utilizar la ecuación de capital, es encontrar pues este valor de Y, que será el producto del PIB per cápita por la población. Me regreso a mi Excel para que vean este paso. Y bueno, me voy a los datos
y entonces llego a la columna que voy a sombrear ahora, que es la columna F. Esa columna F se construye línea por línea, como pueden ver, multiplicando B2 por C2 en el caso de la línea en la que me encuentro. Si fuera la siguiente fila sería B3 por C3. Si fuera la siguiente fila sería B4 por C4. La siguiente fila B5 por C5. Es decir, estoy haciendo justo lo que presenté en la diapositiva. Estoy obteniendo el PIB total, y el PIB total pues es el resultado de multiplicar el PIB per cápita por la población, ¿de acuerdo? Entonces básicamente esa sería la expresión que estaría utilizando. Y luego enseguida viene lo que es la variable inversión, ¿de acuerdo? Es la columna G. Entonces la variable inversión pues es igual a la columna F multiplicando la columna D, o sea, el PIB por la inversión como porcentaje del PIB, dividiendo entre 100, porque de esa manera quito la expresión en porcentajes y tendré el valor de la inversión. Vean, para la primera fila sería F2 por D2 sobre 100. Para la tercera fila sería F3 por D3 sobre 100. Para la cuarta fila sería F4 por D4 sobre 100. Y para la quinta, y así sucesivamente, sería F5 por D5 sobre 100. Esto me permite tener la inversión. Entonces ya tengo, imaginen ya cómo he logrado que a partir de 4 variables que tenía inicialmente, tengo 2 más. Tengo una variable de la inversión y tengo una variable del PIB total. Bien, vamos a continuar porque lo que pretendemos hacer es precisamente encontrar la serie de capital. Y bueno, este paso ya lo hemos hecho, este que está en pantalla, lo he mostrado en el Excel, donde la inversión pues es igual, teníamos la variable de Y sobre Y, la multiplicamos por Y y bueno, nos queda simplemente Y, que es justo lo que ya estábamos mostrando en el Excel. Ahora, vamos a tomar en cuenta esta expresión donde dice que el promedio de Y sobre Y es igual al promedio del porcentaje de inversión de 1950 hasta el porcentaje de inversión del 2010. Entonces, el paso siguiente consiste en buscar la proporción del PIB que se destina de promedio a la inversión, y esto lo hacemos con la fórmula que se encuentra en la parte superior de esta diapositiva. Esto lo voy a mostrar aquí en el Excel, este procedimiento. Entonces, el promedio, vean, estoy en la columna H y dice el promedio de Y sobre Y es igual a la inversión porcentual, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la expresión. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es sacar justo en la columna H2, que ahora ustedes están viendo en su pantalla, lo que hice es tomar la columna D, que es la inversión porcentual, desde 1950 hasta el año 2010. Y entonces este es el promedio de D2 hasta D62. Y el promedio de todo esto nos da 21.32. Y entonces es justo lo que intentaba obtener. Entonces ya tengo el promedio de inversión para todo el periodo. Vamos a seguir. Ahora necesito, toda vez que tengo el promedio, ya podemos usar o pasar a calcular el valor inicial del capital. Este lo encontraremos tal como lo habíamos dicho a partir del promedio anterior multiplicado por el Producto Interno Bruto inicial y dividido por delta, donde delta, recuerden, es 0.1. Lo multiplicamos también por 0.01 para pasar de tantos por ciento a tantos por 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a mostrar este paso que está en esta presentación, lo voy a mostrar en el Excel. Vean, este paso se encuentra en la columna I y como pueden ver dice H2 por F2 por 0.01 sobre 0.1. Recuerden que la H es el promedio de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto y la F es el nivel inicial de Producto Interno Bruto. El 0.01 es para convertirlos en tantos por 1 y el 0.1 es delta, ¿de acuerdo? Así que con esta expresión yo ya tengo lo que es el nivel inicial
de capital. Y ya puedo entonces calcular precisamente lo que estaba buscando calcular, que son las series de capital. Entonces, para determinar la acumulación de capital, solo debo de recordar que se hace de la siguiente manera. El capital en el periodo siguiente, o sea, en el periodo T más 1, es igual a la inversión en el periodo T más 1 menos delta por el capital en el periodo T. Una vez que tenemos la columna del capital, pues entonces ya podemos hacer la ratio capital a producto, que no es nada más que la división del capital que acabamos de encontrar entre el PIB. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí en el Excel encuentran ustedes que hay una columna denominada J, esta que voy a sombrear. Y esa columna se encabeza por la letra K, es decir, son nuestras series de capital. Entonces, el primer dato es exactamente el mismo que teníamos en la columna I, ¿de acuerdo? Porque ese es el nivel inicial de capital del cual vamos a partir. Ahora, para el siguiente nivel de capital ya va a existir un cambio, porque vamos a tomar el valor de G en 2, es decir, el valor de capital que inicialmente teníamos en 1950, lo vamos a sumar, ¿verdad?, a 1 menos 0.1. Recuerden que 0.1 es la depreciación. Y esto lo vamos a multiplicar por J2, donde J2 pues es justo la columna en la cual me encuentro, es decir, el nivel de capital en el periodo previo, ¿de acuerdo? Entonces estamos utilizando en la fila 3, les insisto, esta fila donde me estoy situando, vamos a tomar el valor de la inversión en el periodo de 1950, vamos a tomar 0.1 que es delta, o sea la depreciación, y vamos a tomar J2 que es el nivel de capital inicial. Y esto, el resultado, estos 187.156.494 sería el nivel de capital en el año de 1951. Si yo repito esta operación fila por fila, tendré la serie de capital. Miren, me voy a situar en la celda J4, ¿verdad? Y ahora lo que ustedes ven es que J4 se construye con G3 más 1 menos 0.1 por J3. Y enseguida la celda J5 se construye con G4 más 1 menos 0.1 por J4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto me permite tener las series de capital. Ahora, como decía en la presentación, la columna K, que se encabeza por la relación K sobre Y, me permite tener la relación de capital a producto. Y bueno, esta es súper sencilla porque simplemente voy a dividir J, o sea esta, sobre la columna donde tengo Y, que en este caso es F, ¿de acuerdo? Entonces es J2 sobre F2, J3 sobre F3, J4 sobre F4 y así sucesivamente. Esto me va a dar la relación de capital a producto. Entonces ya tengo justo lo que estaba presentando aquí. Ya tengo las series de capital y ya tengo la serie de capital a producto. Y bueno, esa relación de capital a producto la voy a graficar en mi Excel también. Y es justo lo que tengo aquí. Tengo la relación capital a producto desde 1950 hasta el año 2010. Y vean que es más o menos estable, digamos, alrededor del 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hice esta gráfica? Bueno, agarré mi Excel y puse una pestaña que se llama gráfica de capital a producto y tomé los años y tomé los resultados, la relación de capital a producto para los diferentes años. Eso está en lo que acabo de calcular. Miren, aquí está este 2.13 y los siguientes números. Entonces ya tengo la pestaña de gráfica de capital a producto. Esta gráfica es importantísima porque me dice cuál es la proporción justamente que hay en la economía de capital. Eso es básicamente lo que me dice esta relación. Bueno, vuelvo aquí a mi presentación. Recuerden ustedes por el modelo de Solow, que es un video que se encuentra aquí disponible en el canal, que tenemos una función de producción neoclásica, donde Y es el producto total, donde K es el capital total,
donde L es el número de trabajadores, A es el nivel de progreso tecnológico. Vamos a calcular el residuo de Solow suponiendo, como hicimos con el caso de la depreciación que valía 0.1, ahora vamos a suponer que alfa, es decir, vale 0.36. Y utilizaremos la expresión que aparece aquí en pantalla donde dice y sobre n es igual a la 1 menos alfa por k sobre y a la alfa sobre 1 menos alfa por l sobre n. Y donde n pues representa el número total de habitantes y bueno, vamos a utilizar esta función de producción convencional donde y es igual a por k a la alfa por l a la 1 menos alfa. Entonces vamos a utilizar esta notación. Y esta notación o función de producción neoclásica nos va a servir para calcular las series correspondientes a los tres componentes del PIB per cápita, que serían, bueno, básicamente el trabajo, el capital, el progreso tecnológico. Entonces, una vez que tengamos esas, las tengamos calculadas, las vamos a normalizar, las cuatro series, se incluye la del producto total, para que tengan el valor de 100 en el año inicial y así podamos comparar la evolución de las mismas. La comparación de esta evolución nos permite ver cuáles son los factores que más explican las oscilaciones de la renta per cápita. Entonces, la función de producción neoclásica se muestra aquí en pantalla, pero antes quiero mostrarles el cálculo de la primera de los componentes de la función de producción, que es L. Lo puedo hacer porque resulta que L, esta columna que casualmente es L también, esta que estoy sombreando, en la fila L2, pues L es igual a F2 sobre E2. ¿Por qué F2? Porque es, en este caso, tenemos aquí la expresión correspondiente, como pueden ver, para cada fila, F3 sobre 4, F5 sobre 5, y así sucesivamente. Esto nos va a dar el valor correspondiente a el trabajo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo Y, que es el producto, sobre el PIB por trabajador. Y cuando yo divido el producto total sobre el PIB por trabajador, lo que me queda solo es L. Y entonces he construido la variable L. ¿De acuerdo? Esto que está aquí sería el número de trabajadores. Así es justo lo que yo estoy obteniendo. Y bueno, me regreso a mi presentación porque viene algo un poco más complejo, que sería el progreso tecnológico, que es A. Lo vamos a calcular a partir de la siguiente expresión. Vamos a decir que A es igual a Y sobre K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Ya he dicho cuánto vale alfa, por cierto, 0.36. El complemento sería 1 menos alfa. Y luego vamos a decir que A está elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Entonces vamos a hacerlo en el Excel, esto para que quede más fácil. Recuerdo en la columna M que alfa vale 0.36, aquí en la columnita M, ¿de acuerdo? Entonces A, que es la columna N, recuerden lo que estoy sombreando, A, que es la columna N, en el caso de la celda N2, pues sería igual a F2. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es aplicar esta expresión que voy a poner aquí. Esta donde digo que A es igual a Y sobre K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Justo eso es lo que estoy haciendo aquí en el Excel. En esta celda N2. Lo que estoy haciendo es tomar F2, que es Y. Luego lo divido entre J2, ¿de acuerdo? Que es K. Lo elevo a la 0.36, que es alfa. Lo multiplico por L2, que es la columna L, y lo elevo esto a la 0.64. Repito este procedimiento para la celda N3, vean, es F3 sobre J3 a la 0.36 por L3 a la 0.64. Y repito este procedimiento en la columna N4, y sería F4 por J4 a la 0.36 por L4 a la 0.64, y hago todo este procedimiento hasta el último año para el cual tengo datos, ¿de acuerdo? Ahora me voy a la columna siguiente, que es la columna O, y aquí en la columna O lo que hago es utilizar la siguiente expresión que tenía en mi presentación. Miren,
La siguiente es decir que A A debe de elevarse a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo es que es A, es decir, en la celda O2 tengo A, que es N2 elevado a la 1 sobre 1 menos 0.36. Y en la siguiente celda, que es O3, hago lo mismo, N3 a la 1 sobre 1 menos 0.36, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente en esta columna O lo estoy haciendo. De tal manera que esta columna O me permite obtener la columna P, que es el índice de A. ¿De acuerdo? El índice de A, donde el primer dato, el de 1950, es 0, porque va a ser O2, o sea, el valor de la columna O2 sobre O2 multiplicado por 100. La siguiente celda va a ser O3, lo que varía es 3, sobre O2 por 100. La siguiente celda es O4 sobre O2 por 100 y así sucesivamente, porque lo que estoy construyendo en este caso es un índice del progreso tecnológico, ¿de acuerdo? Bien, me regreso aquí a la presentación y bueno, vamos ahora a ya estos pasos que he mostrado, ya los hicimos. Estamos normalizando, es decir, estamos creando índices, los de la renta per cápita, dividiendo el valor actual sobre el valor inicial y multiplicando por 100. Y luego tenemos que hacer un comparativo como este que está en pantalla, teniendo el índice del progreso tecnológico, el índice del PIB per cápita, el índice del capital y el índice del trabajo, ¿verdad? Con respecto a los trabajadores con respecto a la población total. Y entonces lo que tengo es enseguida una columna Q, que ustedes lo están viendo en pantalla, y esa columna Q es igual a K sobre Y a la alfa sobre 1 menos alfa, ¿de acuerdo? O sea, esta columna Q en su celda, más bien 2, Q2, va a ser igual a J2, que es K, sobre F2, que es Y, a la 0.36 sobre 1 menos 0.36, cuyo valor entonces represento aquí. Y luego la siguiente celda, pues es J3 sobre F3 a la 0.36 sobre 1 menos 0.36 y así sucesivamente en las siguientes celdas. Así se construye la columna Q. Muy bien, con la columna Q construyo la columna R. La columna R, el primer valor es 100 porque es Q2 sobre Q2 por 100, pero la siguiente celda es Q3 sobre Q2 por 100 y así sucesivamente. Lo que tengo es el índice de el capital. Ya tengo entonces el índice del progreso tecnológico y el índice del capital. Bien, ahora voy a tener un índice de L sobre N, ¿de acuerdo? Entonces L sobre N es la columna S y ese L sobre N pues es L2 sobre B2, la columna L2 sobre la columna B2. Recuerden que la columna B2 es la que hace referencia a la población. Entonces estoy dividiendo trabajadores sobre población. Y entonces voy a tener un índice de participación de los trabajadores respecto a la población, que va a ser la columna T, ¿de acuerdo? La columna T es el índice de L sobre N. Y en el primer año va a ser 100 porque es S2 sobre S2 por 100. La siguiente celda, S3 sobre S2 por 100. La siguiente celda, S4 sobre S2 por 100 y así sucesivamente. Finalmente voy a tener un índice de Y sobre N. Y el índice de Y sobre N pues es C2 sobre C2. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué ya no hay otra operación más acá en la columna U? Bueno, porque el índice de Y sobre N no es otra cosa que la columna C, es decir, el PIB per cápita. ¿De acuerdo? Y sobre N es exactamente igual al PIB per cápita. Entonces en el primer año es 100 y en los siguientes vamos a tener, en el caso de 100 vamos a tener 103 y luego vamos a tener 95 por virtud de que es C4 sobre C2 por 100 y así sucesivamente. Y ya tenemos todos los índices. Como ya tenemos todos los índices, ya podemos hacer este comparativo de índices que tenemos aquí en pantalla
y esto lo volví a hacer en Excel. Entonces tomé lo que es el índice de A, el índice de K, el índice de L sobre N y el índice de Y sobre N, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que hice es crear esa gráfica de los índices y entonces puse los años, puse el índice de Y sobre N primero, o sea, el índice de PIB per cápita, el índice de K, el índice de L sobre N y el índice de A. Y de esta manera, lo que he realizado y ya he concluido es una descomposición de la manera en la que en el caso argentino, para el periodo 1950-2010, el PIB per cápita se encuentra explicado o por las variaciones del capital, o por las variaciones de los trabajadores, o por las variaciones del progreso tecnológico. Observen ustedes cómo la gráfica del índice de A en todos los casos se sitúa por encima del resto. El índice en este caso de trabajadores se mantiene más o menos constante, es la amarilla. El índice de K incluso muestra decrecimientos. Como son índices, si los valores que se observan están por debajo del 100, quiere decir que hay decrecimientos, ¿de acuerdo? Y finalmente el índice de Y sobre N es el promedio, que sería la parte naranja. Entonces, en este ejercicio lo que hemos hecho, lo que hemos logrado con este procedimiento es determinar la forma en la que durante cada uno de los años y a lo largo de todo el periodo han contribuido el progreso tecnológico, los trabajadores y el capital a las variaciones y, claro, los valores absolutos del Producto Interno Bruto per cápita argentino. Espero que este ejercicio les haya sido de ayuda, que para ustedes haya sido suficientemente instructivo. Podrán detenerlo tantas veces deseen para observar cómo se llevaron a cabo las operaciones. Voy a poner a disposición de ustedes el enlace para la descarga de los datos y espero que puedan llevarlo a cabo con éxito este ejercicio de descomposición de los factores determinantes del crecimiento a la solo para el caso argentino y, claro, lo puedan replicar para sus países o para otros países para los cuales ustedes decidan hacerlo. De mi parte es todo, que se encuentren muy bien, nos vemos en el siguiente video. Les pido su apoyo para suscribirse al canal, compartir este video, llevar esta información a sus conocidos para que de esta manera sigamos creciendo. Les recuerdo que este es un experimento hecho como parte del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, de mi clase de crecimiento económico y por supuesto de su canal Tiempo Económico.